Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos ya aquí en el 7º vivo de Comunidades de Amor. He estado ausente unos martes que les debo porque he estado en este fantástico viaje junto a la comunidad de los mamos y junto al equipo de las aldeas Kyrios de diferentes partes del planeta. Hemos estado ahí en una experiencia fantástica, ¿no? Así que no he podido transmitir porque en esos lugares no tenía señal, pero bueno, les he dejado ejercicios y tareas para que ustedes vayan entrenándose en todo esto que es comunidades de amor. Este entrenamiento que está diseñado para que ustedes puedan estar de forma más consciente en ustedes mismos y por supuesto a partir de ahí empezar a compartirse con los demás desde ese estado de conciencia. Algo muy importante que he aprendido, que hemos aprendido de esta fantástica experiencia de los mamos y que hoy día me gustaría compartirles a ustedes, porque esto de que hablar de comunidades de amor es hablar de esa nueva humanidad, de hacia dónde estamos yendo nosotros los seres humanos, cómo es este proceso de cambio, cómo nos tenemos que transformar, cómo nos tenemos que adaptar, ya que es algo que no ha habido precedentes en la historia de un proceso como el que estamos comenzando a vivir. También no ha habido precedentes porque nosotros como seres humanos no éramos iguales. Nosotros hemos ido evolucionando, nuestro cerebro ha ido cambiando, nuestra forma de ver la vida y de percibir la vida también ha ido cambiando debido a todos esos aprendizajes que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia humana aquí en esta escuela Planeta Tierra. Entonces, las experiencias nos han llevado a muchos procesos de cambio y transformación. Nos hemos ido cambiando, hemos ido trascendiendo muchas etapas humanas, como ser la prehistoria, como ser la Edad Media, el momento de los grandes auges de los filósofos, de los imperios, incluso de las religiones, que todavía estamos transitando todo ese proceso que hemos tenido como humanidad y como experiencias como humanidad. Y estas experiencias han llevado de que muchas veces la civilización humana y estas grandes civilizaciones colapsen, entren a ese punto de saturación como experiencia, donde han desaparecido esas civilizaciones, han desaparecido esos comportamientos culturales que nosotros teníamos, que se han dado simplemente por un orden natural, que es cuando nosotros no podemos ver o aprender de una pedagogía, entramos en ese proceso de saturación, que es una herramienta fantástica porque ese proceso de saturación nos lleva a nosotros a volver a buscar ese orden, a buscar esa armonía, a buscar esa tranquilidad dentro de nosotros, y eso únicamente lo empezamos a hacer cuando nosotros entramos en saturación de la experiencia, saturación emocional. Y a partir de ahí ya nuestra mente es como que se predispone a querer algo totalmente diferente. Porque cuando entramos en esos tipos de procesos es cuando se produce la destrucción, cuando se produce el colapso. Entonces podemos elegir, ahí donde nosotros tenemos el libre albedrío de elegir si nosotros colapsamos con ese proceso, con esa experiencia, o nos transformamos. Y esto es fantástico porque eso ha llevado a de que los seres humanos, con tantas transformaciones, con tantos cambios que hemos transitado, hoy podamos estar en este punto en el que estamos hoy, un punto tan privilegiado porque tenemos información, porque tenemos experiencias, porque tenemos verificación de esas experiencias, porque hemos llegado a un punto de desarrollo que nunca antes habíamos llegado, y nuestro cerebro está listo y preparado para una transformación muy importante y definitiva en nosotros como humanidad. Entonces, el empezar a entender este orden es empezar a tener comprensión de lo que es la vida, de lo que somos nosotros como humanidad y como planeta. Pero fíjense la palabra orden.
En esta comunidad que son los mamos, ellos tienen realmente como un mandamiento, por decir así, de su forma de vida, el orden. Entonces, a medida que yo escuchaba las conversaciones que ellos compartían con nosotros de sus experiencias, ellos hacían mucho hincapié en seguir el orden, en estar en orden. Y de alguna forma lo que ellos llamaban ese orden es estar conscientes, es ser autoconscientes, es autogestionarse. Entonces, hablar del orden tiene que ver con la autogestión, con la autosostenibilidad, con el autogobierno, con todo esto que nosotros estamos trabajando en comunidades de amor y en nosotros mismos. Y ustedes fíjense que esa información que ellos tienen del orden la tienen milenariamente. O sea, ellos están en esa función y en ese lugar desde hace muchísimos años, prácticamente desde que estamos en el planeta, porque ellos se llaman los guardianes del planeta, los que custodian el planeta. Y esa información que ellos tienen es una información desde el origen, tienen una información que viene directamente del origen universal. ¿Y cómo han conseguido ellos esa información del origen universal? Pues básicamente ellos, a través de sus creencias y de su cultura, para poder transformarse en un mamo no son todos, no son todos mamos. Mamo es un estado, mamos es un estado de conciencia. Así como nosotros decimos un estado crístico, un estado búdico, un estado sátmico, son estados de conciencia, o sea, son niveles de conciencia. Y ellos, para poder estar en ese nivel de conciencia mamo y transformarse en un guía espiritual del pueblo, tienen que pasar por cierta preparación y por cierta adaptación en esta realidad. Por ejemplo, ellos cuando son niños, ellos están durante 11 años en una cueva en la oscuridad. Esto algo que hoy nosotros podemos decir, uy, qué loco, una persona 11 años desde que ha nacido, estando en la oscuridad. Y para nosotros en este mundo en el que vivimos nos parece una locura. Pero sin embargo, en esta experiencia nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con un niño que no hace 6 meses había salido de la cueva, ¿no? Un niño, digo yo, pero ya era un adolescente, ya era casi un adulto, porque ya ellos, obviamente que cuando tienen los 15 años, ellos ya se casan, ya tienen su familia, ya incluso se transformaría en un cacique. Pero bueno, yo lo veía como un niño, ¿no? Pero este muchacho, tuvimos la oportunidad de que estuvo ahí con nosotros, nos recibió, estuvo acompañándonos en todo el proceso. Junto con nosotros estuvieron los cuatro mamos representantes de las diferentes tribus que habitan en Sierra Nevada. No es una sola tribu, son 4 grupos que tienen diferentes caciques, ¿no? Entonces ellos llevan la gestión y todo lo que es la parte espiritual. Hay mamos que se encargan de eso en los diferentes grupos. Y estuvieron los 4 representantes más este mamo recién salido del cascarón. Y ha sido realmente muy, muy gratificante la experiencia con ellos. El conocer la sabiduría ancestral que tienen ellos en relación a la humanidad, al planeta Tierra, a esto de las comunidades, ya que ellos viven en comunidades desde que nacen, viven en comunidades porque es una forma de vida. Nosotros estamos yendo, o sea, la nueva humanidad está yendo a ese proceso de comunidad. Pero bueno, también es cierto de que esta preparación de los 9 años, ellos están 9 años en una cueva porque en esa etapa ellos tienen que estar conectados con toda la oscuridad, tienen que conocer la oscuridad para después entender la claridad. Entonces él nos contaba, el niño, que si puedo voy a ver si encuentro, y por ahí tenía uno de los videos que le hicimos, uno de los compañeros que fue con nosotros le hizo una entrevista que es muy interesante y que la grabamos por ahí, así que más adelante si puedo se las comparto para que ustedes también
puedan ver un poco la experiencia que él cuenta por sí mismo, ¿no? Pero bueno, él está ahí desde los 4 años, no está de bebé recién nacido, desde los 4 años está en una cueva acompañado por un mamo, digamos por una especie de sacerdote que está con él en todo ese proceso de encierro, ¿no? Y él como niño ahí en esa cueva medita, juega, tiene toda su vida ahí y va desarrollando sus sentidos internos. O sea, ustedes fíjense que en ese proceso él se va conectando con la oscuridad, se va conectando con lo no visible por la luz y va desarrollando sus sentidos internos, va desarrollando la evidencia, va desarrollando la intuición, va desarrollando la clareaudiencia, porque tiene que esforzar sus sentidos externos para poder entender e interpretar el mundo que no ve. Entonces no está en esa contaminación que nosotros tenemos constantemente aquí en la vida diaria. Nosotros tenemos una contaminación visual, tenemos una contaminación auditiva, que lo que ha ido haciendo a lo largo de nuestro proceso de evolución es que nosotros nos desconectemos con esos sentidos sutiles, que no tengamos tan desarrollados esos sentidos y solamente podamos tener un marco de percepción no más de 1 metro de distancia. O sea, nuestros sentidos tienen una limitación tanto en el tacto, en el gusto, en el olfato, en la visión. Hemos desarrollado un perímetro de 1 a 5 metros, va a depender, digamos, de la edad de la persona, hasta dónde es el rango de nuestra percepción. Hola, ¿cómo estás, Dianita? ¡Feliz cumpleaños! Gracias por estar ahí. Y bueno, entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque ellos se preparan para toda esta fase y a partir de ahí las personas, su mamá le preguntamos cómo se alimentaba en la cueva, entonces él nos dice que su mamá cuando es pequeño le lleva la comida y los alimentos a la cueva y también por las noches él podía salir a cazar y tenía vida nocturna por la noche y algunas veces también podía ir a visitar a sus padres, pero siempre en la noche, en la oscuridad, ¿no? Entonces es increíble cómo a través de esta verificación nosotros podemos ver que nosotros podemos desarrollar esos sentidos que siempre los hemos tenido, solamente que también lo que nosotros le llamamos evolución muchas veces nos ha ido desconectando de nuestro verdadero origen, de nuestras verdaderas capacidades, de nuestros verdaderos poderes, por decir así, para ir inutilizando lo que nosotros no utilizamos. O sea, si yo sigo utilizando agentes externos a mí, miren lo que estoy diciendo y esto es muy importante, si yo sigo utilizando agentes externos o componentes externos, voy a ir perdiendo mi poder personal y mi autoconfianza. Y cuando yo no tengo esos agentes externos, voy a sufrir. Entonces, si yo estoy acostumbrada a estar en una ciudad y corta la luz, es como que me desorganiza y me desestructura toda una forma de vida. Entonces nosotros empezamos a entrar en sufrimiento porque estamos dependiendo de muchas cosas externas para poder ser felices, estamos dependiendo de muchas cosas externas para poder continuar con nuestro propio proceso de evolución y trascendencia. Por supuesto que no los estoy invitando a que nos hagamos los mamos para que nos transformemos en personas espirituales, pero sí es importante esto para poder verificar la capacidad que nosotros tenemos los seres humanos, que con el entrenamiento, que con el trabajo constante y con el equilibrio, en realidad lo que nosotros tendríamos que aprender de todo esto no es tanto transformarnos en unos mamos, sino verificar que como humanidad tenemos potencialidades y capacidades que son innatas en nosotros y que si hoy no las podemos desarrollar es porque no sabíamos que la teníamos, no se nos ha entrenado y no se nos ha preparado para eso, pero sí las tenemos. Y también lo que nosotros tendríamos que aprender, digamos, de este tipo de comunidades, por supuesto, que cuando uno va entrenando todo esto va desarrollando una forma y un hábito de vida. También lo interesante es verificar cómo a pesar de tantos años de estar ahí en esa montaña,
que muchos de ellos, la mayoría de los que realmente son originarios, fundamentalmente los mamos, no salen de ese territorio. Es más, los que salen de esos territorios se los ha observado y se los ha catalogado también como desertores, y muchas veces se los ha tratado de hacer que vuelvan a la montaña, y por supuesto por procesos no han vuelto a la montaña y han sido como castigados, censurados por no estar en la función de custodios de esa montaña, ¿no? Entonces, todas estas particularidades ha hecho de que esta comunidad sea una comunidad muy, muy pura, muy limpia, en donde tratan de buscar realmente la armonía. No quita que no tengan circuitos, también tienen sus circuitos, ¿no? Porque, o sea, a pesar de tener esa sabiduría, sí es cierto que la vibración y la frecuencia que hay en estos lugares es muy sana, está muy, muy depurada, ¿no? Pero también está estancada en el tiempo. Que ahí es donde nosotros, cuando hablamos de nueva humanidad, nosotros podemos verificar que la sabiduría es atemporal, porque la sabiduría traspasa el tiempo, la experiencia y el espacio. La sabiduría es la verdad, y por más que estemos en la prehistoria y después estemos en la época en que los autos vuelen, la sabiduría va a seguir siendo sabiduría, porque no tiene temporalidad, es totalmente atemporal. Entonces, en esto podemos verificar eso también, que lo que nosotros ahora estamos obteniendo como información, que lo que nosotros ahora estamos verificando y redescubriendo en nosotros, es algo que siempre ha estado en la Tierra, ha estado de forma ancestral, ha estado en estas civilizaciones que ellos protegen y mantienen intacto ese saber, esa forma de vivir. Y hoy por hoy yo tomo esta experiencia como un ejemplo realmente, cuando nosotros tenemos estos ideales y tenemos realmente esta sabiduría tan incorporada en nosotros, que esto se hace que sea una forma de vida y de existir. No obstante, es importante que nosotros sigamos evolucionando. O sea, si estamos ahora en un lugar donde hay un sistema, donde existe la tecnología, donde existen formas, donde no hay tanto esfuerzo, ¿no? Donde no hay, donde se pueden simplificar las cosas para ser más eficaces, no en exceso, porque también nosotros, al estar del otro lado, ya estamos buscando la hiperarchicomodidad, donde tengamos el mínimo gasto de energía, donde nosotros no hagamos demasiados esfuerzos. Mientras más simple, llamamos por teléfono, que me traigan a mi casa, compro por teléfono, hago todo. Entonces, en realidad ya no estamos yendo también a la otra polaridad, del mínimo esfuerzo. En realidad, no se trata de hacer esfuerzos, de hacer o dejar de hacer esfuerzos más o menos. Se trata de empezar a ser conscientes y a tener sabiduría. Nosotros tenemos que seguir avanzando, y todo lo que hemos ido avanzando como humanidad lo tenemos que utilizar y aprovechar, pero de forma consciente. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos esta tecnología y tenemos esta posibilidad de poder estar compartiendo estos vivos a través de internet y poder estar de alguna forma también haciendo una comunidad virtual. Si yo utilizo esto para mi crecimiento, para mi formación, para poder verificar las experiencias que tengo, tomar herramientas, entonces realmente estoy utilizando esta herramienta de una forma consciente y productiva. Pero si yo lo hago únicamente para pasar el tiempo, para entretenerme, y por ahí es tanto el entretenimiento y la adicción que nosotros tenemos con la tecnología, que vamos perdiendo mucho tiempo y vamos perdiendo realmente el equilibrio entre lo que es la vida, la naturaleza, y lo que es la tecnología y todo lo que avanza. Entonces, creo que esta experiencia a mí me enseña, y es lo que comparto con ustedes, es de que tenemos que formar esas comunidades de amor, tenemos que formar comunidades de sabiduría, pero también tenemos que saber sumar a todo eso, toda la sabiduría que hemos ido adquiriendo en los últimos años y la que estamos adquiriendo ahora, de una forma sabia, de una forma equilibrada, donde realmente lo utilicemos de una forma eficaz.
Porque cuando el ser humano ya es autoconsciente, cuando el ser humano ya se ha despertado, ya tiene la capacidad y la posibilidad de ver qué es lo que le suma y qué es lo que le resta. Si a mí una relación me suma algo, ya sea positivo o no tan positivo, porque ya saben que si una relación es tóxica, me es tóxica y yo no puedo salir de esa relación, es porque esa relación todavía me tiene que estar sumando aprendizaje. Cuando una relación ya no me suma, ni para bien ni para no tan bien, es cuando esa relación desaparece de una forma natural, o sea, de una forma armónica. Pero cuando la ruptura es violenta, cuando la ruptura no es armónica, es porque lo dejo, porque ya no aguanto esta situación, porque ya no puedo y realmente no hice ese cierre de una forma armónica. Yo estoy aplazando un aprendizaje y una posibilidad. Entonces, el empezar a ser más conscientes de todo esto y el empezar a estar mucho más presente de la sabiduría es empezar a nosotros tener criterio cuando tenemos herramientas. Les estoy hablando cuando tenemos herramientas, porque hay personas que les toca vivir eso porque no tienen herramientas y tienen que saturarse para poder empezar esa búsqueda de herramientas y poder transformar sus vidas. Pero cuando nosotros ya tenemos herramientas, tenemos que ver que todo es una oportunidad. Que cuando se presenta una limitación, se presenta un problema o una dificultad, es una oportunidad para aprender, para crecer, para hacer las cosas de una forma totalmente diferente a como nosotros las estábamos haciendo. Y bueno, y si las cosas van muy bien, van chévere, como se dice en Colombia, ya me aprendí varias palabras colombianas, ¿no? Si todo esto va chévere, entonces también, ¿no? O sea, nos sigue sumando. Entonces, eso es cuando nosotros ya tenemos la sabiduría de entender que la vida está diseñada en nosotros para sumarnos o aprendizaje o recompensación por haber desarrollado todas las cosas que teníamos que desarrollar para ser correspondientes a esos resultados. Entonces, esto es fantástico si nosotros aplicamos, por ejemplo, a esto. Toda la historia ancestral de estas grandes comunidades, de estas grandes civilizaciones, son muy valiosas para poder verificar el potencial humano a lo largo de la historia. Pero también es valioso lo que nosotros estamos viviendo ahora, es valioso lo que nosotros hemos vivido hasta hace unos años atrás. Pero fundamentalmente es valioso lo de aquí y lo de ahora, porque si yo me paro en el aquí y en el ahora, yo estoy siendo totalmente autoconsciente de mis resultados. Entonces, si yo estoy en este lugar, en esta posición, en esta familia, en esta sociedad, aquí ahora, ese es el resultado de todo lo que he transitado en el pasado. Entonces, ser autoconsciente, empezar a tener esa autogestión, es empezar a aplicar todas estas herramientas al poder verificar esto que tiene estas civilizaciones en el pasado, pero también empezar a fusionar con los resultados que nosotros hemos obtenido hasta ahora y poder seguir avanzando y evolucionando con esa información. Eso a nosotros nos va a dar mucha más seguridad como civilización. Eso nos va a permitir crear esa nueva humanidad y gestar esa nueva humanidad para la cual estamos trabajando. Podemos nutrirnos de la autogestión que tienen estas civilizaciones o estas culturas, porque ellas se autogestionan. Ellos, si el sistema colapsa hoy día, si hay una guerra, si hay un cataclismo, ellos van a seguir en ese lugar porque su alimento no depende, su vida no depende de conseguir alimentos, de conseguir ropa. Ellos se fabrican sus propias ropas, cultivan sus propios alimentos, no se enferman porque es una alimentación orgánica, hacen mucha actividad física porque no hay muchos vehículos y tienen que caminar muchos kilómetros. O sea, están cuidando su traje, están cuidando la alimentación, están cuidando la salud, porque también están en la constante búsqueda de ese orden, de respetar el orden de la naturaleza,
de empezar a respetar a las montañas, a las plantas, a los animales. La relación con la naturaleza de ellos, con ellos es muy armónica, es de mucho respeto, respeto a las piedras, respeto a los ríos, respeto a ellos mismos. Entonces ese respeto y esa forma de vida permite que ellos estén mucho más conectados con la naturaleza, y al estar más conectados con la naturaleza tienen respuestas para muchas cosas que la misma naturaleza les va dando a ellos. Y entonces el entrenamiento que ellos tienen constantemente en la vida como comunidad es una información desde ellos y la naturaleza. Ellos, al ser guardianes del planeta, están tratando de rescatar tierras y territorios que en un tiempo por las colonizaciones y por las iglesias han sido como tomados y han sido arrebatados de ellos y no han podido ellos tener el cuidado de esos territorios. Entonces, de alguna forma, ellos están ahora en su trabajo de tratar de recuperar ese territorio. Bueno, esa es una síntesis más o menos de esta experiencia que tuve con ellos. Voy a ir mandándoles cápsulas por ahí de todas las cosas, porque han sido tantas cosas tan bonitas que hemos compartido, que yo se las voy a ir compartiendo por cápsulas para que también nos sirva como herramientas aquí y ahora, aplicables y verificables, para poder también entendernos como humanidad en el pasado, ahora en el presente, y por supuesto proyectarnos de una forma mucho más segura de quiénes somos, de lo que somos y a dónde vamos. Entonces, esto en comunidades de amor nos invita a seguir siendo autoconscientes, nos invita a seguir aprender a tener un orden, ¿no? Miren lo importante que es eso. Yo, la verdad, que ahora puedo valorar muchísimo más esta importancia de tener el orden, porque cuando ustedes tienen la casa ordenada, cuando tienen el placar ordenado, no sienten paz dentro de ustedes, no sienten esa sensación de bienestar. Cuando limpian la casa y se sientan en el sofá y todo está brillando y ordenado, les genera esa tranquilidad. Bueno, cuando nosotros tenemos ordenados nuestros pensamientos, cuando nosotros tenemos ordenadas nuestras emociones, porque conocemos cómo funcionamos, porque entendemos cómo funcionamos como humanidad, porque comprendemos los procesos, entendemos que muchas veces son necesarios y que otras personas que están cerca de nosotros necesitan también de procesos como nosotros, y que son perfectos los procesos porque están diseñados con una pedagogía de amor, con una pedagogía que nos está invitando constantemente a aprender y a crecer. Entonces, ese orden que ellos le llaman natural también está en un orden en nosotros. Y cuando nosotros nos vamos ordenando, además de tener armonía y además de tener paz, algo muy importante, nosotros tenemos también seguridad en nosotros mismos. Porque cuando yo me conozco, cuando yo ordeno mis pensamientos, cuando yo desactivo una creencia limitante, desactivo un trauma, me empiezo a conocer a través de ese trauma, a través de esa creencia limitante, porque para eso es que existe. Entonces yo me empiezo a conocer con eso. Y al empezar a conocerme, empiezo a entenderme, empiezo a entender mis procesos y empiezo a aceptarme, empiezo a respetarme. Y eso me permite ir incorporando seguridad y autoconfianza en mí. Por eso es muy importante otro punto que ellos están trabajando, que se llaman las escuelas vivas. Las escuelas vivas son lo que nosotros estamos entrenando en las aldeas Quirius, y lo que yo estoy intentando de que ustedes se entrenen a través de estos vivos que hacemos todos los martes de comunidades de amor, que es básicamente toda esta teoría y todo lo que yo les estoy diciendo. Es importante que ustedes lo pasen por el cuerpo, que lo pasen a través de sus experiencias y que verifiquen esta información para que ustedes puedan darle un sentido, para que las puedan transformar en sabiduría, para que puedan tomar su propio aprendizaje. No lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo estoy diciendo es simplemente compartirles mi información. Pero Comunidades de Amor invita a que ustedes tomen la información y que la hagan propia.
O sea, acá no existe la información de cada quien, acá no existe. Aquí existe una información general transmitida por diferentes mensajeros y con diferentes percepciones. Entonces, la verdadera sabiduría está en cada uno de nosotros, porque lo que para mí, a través de las experiencias vividas, se transforma en sabiduría, va a ser diferente en las experiencias que ustedes vivan y cómo las perciban. Y también es determinante el proceso en el que se encuentra cada persona para poder percibir esa información de una forma o de otra. Entonces, el tener ese orden y el empezar a entrenarnos en las escuelas vivas es empezar a dejarnos ya la teoría, es empezar realmente a verificar de todo lo que escuchamos, de toda la información que se recibe, es empezar a verificar. A ver, a mí me dicen de que la traición o que la infidelidad en una relación, hay creencias de que es algo injusto, hay creencias de que no son merecedores de eso, son creencias. Y en realidad, si nosotros vamos a la pedagogía de este tipo de experiencias, es que esas relaciones se dan por correspondencia. Esas relaciones se dan porque yo todavía no confío en mí. Es porque todavía no puedo entender que el valor tiene que estar en mí, que el amor tiene que estar en mí, para que otros puedan dármelo o puedan reflejármelo, no dármelo, puedan reflejármelo, yo pueda percibir. Porque yo no puedo percibir lo que no doy. Entonces, ese es el entrenamiento de una escuela viva. Ese es el entrenamiento que yo los invito a hacer a través de estos vivos de comunidades de amor. Que yo los invito a de que ustedes sean más conscientes de su alimentación, que sean más conscientes de la actividad física, sean conscientes cuando están caminando, sean conscientes cuando están cocinando, cuando se están bañando. O sea, sean conscientes todo el tiempo que están en el movimiento, obsérvense, escuchen su cuerpo, cómo se sienten, qué les está diciendo una incomodidad en la columna, qué les está diciendo un dolor de estómago, qué es lo que les está diciendo. O sea, escúchense, porque todo el tiempo nosotros estamos proyectando hacia el mundo exterior la información y la necesidad que nosotros tenemos de nuestro mundo interior. Aprendamos a escucharnos, aprendamos a leernos, aprendamos a vernos en una pareja, en nuestros hijos, en nuestra economía. ¿Qué pasa con nuestra economía? ¿Por qué tengo tantas deudas? ¿Por qué creo que no voy a llegar a fin de mes? ¿Por qué creo que no me reconocen en mi trabajo? Entonces, todas esas proyecciones son mis percepciones proyectadas a través de mis pensamientos o creencias que tengo en mi mente subconsciente. Entonces, la escuela viva es empezar a observar que si eso que estoy viviendo me incomoda, me genera algo, es algo que yo estoy proyectando. Y que la vida me está diciendo, estás en la escuela. Entonces tienes que vivirlo, tienes que transitarlo, tienes que preguntarte, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Cuál es el propósito que tiene mi alma? ¿Qué es lo que todavía no entiendo? ¿Qué es lo que todavía me falta aprender? Y ahí se empieza a gestar y a gestionar esto que son las escuelas vivas. Entonces es el empezar a aprender haciendo, es el empezar a tener esa información y ponerla en práctica, es hacer. Entonces, si yo tengo que aprender a valorarme, no voy a aprender repitiendo lo que dice un libro, me amo y me valoro incondicionalmente, me amo y me valoro incondicionalmente, ni haciendo mantras, porque en realidad te estoy introduciendo una información de una forma consciente, pero en mi mente subconsciente hay programas limitantes que me están diciendo todo lo contrario. Entonces, si yo no limpio mi mente subconsciente, si yo no reprogramo mi mente subconsciente, por más que yo trabaje con ese 5%, no voy a poder proyectar en esta realidad lo que estoy programando. Entonces, para eso tenemos las experiencias, para eso existen estas escuelas vivas, para eso existe una escuela viva, es una familia, una escuela viva es una pareja, una escuela viva es nuestro trabajo, una escuela viva es nosotros y el planeta, es nosotros y la sociedad. Eso es una escuela viva.
pero nosotros estamos entrenados al revés, estamos entrenados a buscar el culpable y la solución fuera de nosotros. Pero en realidad la escuela viva nace dentro de nosotros y nosotros la proyectamos hacia afuera para poder conectarlo con la materia y para poder darnos cuenta de que ahí está la pedagogía viva en la práctica y la experiencia. Y mientras más evitemos las experiencias, mientras más evitemos lo difícil, mientras más evitemos salir de nuestra zona de confort, más vamos a evitar evolucionar y trascender. Entonces, cuando nosotros estamos ya en este camino, cuando nosotros ya estamos en este despertar de conciencia, cuando estamos empezando a entrenarnos para ser parte de esa nueva humanidad, ya tenemos que ser lo suficientemente adultos, maduros, y empezar realmente a ejecutar toda esta información en nuestro día a día. Entonces, si yo digo que voy a valorar, no voy a hacerlo esperando que el mundo me reconozca y me valore. Voy a empezar a ver mis virtudes, voy a empezar a darme cuenta todos los pasos que he caminado atrás para hoy poder estar aquí. Y yo me voy a empezar a dar ese valor de haberme secado lágrimas, de haberme caído y levantado, de haber seguido avanzando. Entonces hay tantas cosas en nosotros para valorarnos y para recuperar nuestro poder que nos ha dado esta escuela viva, que es el planeta Tierra. Y que mientras más valoremos esta escuela, mientras más valoremos la cantidad de experiencias y posibilidades de crecer, de aprender a amarnos a través del caminar en este planeta Tierra, más conscientes, más ordenados vamos a ser y más poder de manifestación de lo que nosotros queremos vamos a obtener. Ya definitivamente en este nivel, en este proceso, ya debemos asumir que no existe nada externo a nosotros que no haya nacido de nosotros mismos. Y que si se presentan dificultades todavía o limitaciones, tengo que ponerme a trabajar en mí, tengo que buscar ese orden, tengo que aplicar esa escuela viva y tengo que realmente transformarme en lo que realmente soy, recuperar nuestro lugar como humanidad, recuperar ese lugar de seres humanos y empezar a ser los diosesitos que somos realmente y posicionarnos en ese lugar como hijos del Creador, como hijos de Dios y que es lo que realmente somos y a lo que venimos. Esa es la nueva humanidad y eso es el resumen que les quiero dejar de esta fantástica experiencia con la comunidad de los mamos. También les cuento que nos hemos bautizado con ellos, nos hemos integrado con ellos. Ellos nos han regalado, por decir así, nos han construido un espacio para la misión de las aldeas autoconscientes, para la misión de las escuelas vivas. Ellos están apoyando esto de comunidades de amor que estoy compartiendo con todos ustedes a través de un espacio, de un lugar ahí en Sierra Nevada para anclar la energía para todo el planeta, para que desde su energía y desde su corazón nosotros ahora somos parte también de esa comunidad, somos hermanos también con ellos y desde su espiritualidad, desde su saber, ellos también nos están acompañando con su energía y con su conexión para que nosotros podamos hacer estas escuelas vivas en donde sea que estemos. Entonces esto ha sido algo fantástico y maravilloso porque es así como nos tenemos que unir. Nos tenemos que empezar a complementar con nuestras diferencias para formar esa unidad, esa comunidad, esa nueva humanidad que se va a hacer a través de que nosotros empecemos a traspasar nuestras limitaciones, nuestras diferencias, nuestros procesos y nos podamos unir en un ser consciente, en un ser que acepta el proceso del otro, en un ser que no lucha, sino que integra y que ama a los demás tal cual son, como nos amamos a nosotros mismos.
Así que bueno, chiquis, ya les hice este fantástico resumen. Yo muy contenta de otra vez estar aquí con los vivos con ustedes. Vamos a seguir entrenándonos en el canal de Telegram, en esto que es Comunidades de Amor. Estamos empezando también con el gimnasio del cerebro, nuevos entrenamientos de Neurofitness Active, el nivel básico. Estamos empezando una maestría en junio y ahora en unas semanas Brain Full Training, entrenamiento a full del cerebro para desarrollar los sentidos internos, chicos, para desarrollar la intuición, la evidencia, la telepatía, que por supuesto sin expectativas. Esto es un entrenamiento para el desarrollo del neocórtex, para desarrollar esos sentidos internos, esto que los mamos hacen en una cueva durante 11 años. Si nosotros nos empezamos a entrenar, quizás nos podemos sorprender porque no necesitamos esos 11 años en este tiempo de humanidad. Necesitamos haber hecho procesos de conciencia, necesitamos haber limpiado nuestra mente, sanado nuestros traumas y empezar a entrenar esos sentidos internos que están en todos nosotros y de que muchas veces afloran de forma espontánea sin darnos cuenta. Ay, no sé por qué he pensado lo mismo que mi hijo, o no sé por qué he tenido este sueño o esta visión y después eso ha sucedido así. Entonces, eso está en nosotros, solamente que al no saber cómo funciona, al no haberlos entrenado, es que no sabemos utilizarlo para nuestros procesos espirituales y para nuestro desarrollo de conciencia. Esto es Brain Full Training, el próximo entrenamiento que voy a dictar en el gimnasio del cerebro en una semanita. Toda la información está, voy a dejarle ahora debajo de este video para todos los que estén interesados en empezar a desarrollar estos sentidos. También es cierto que tienen que tener una base de neurofitness porque Brain Full Training es un proceso realmente muy interesante para poder desarrollar nuestros sentidos internos, pero no vamos a desarrollar sentidos internos si todavía tenemos límites, si tenemos traumas. Entonces es recomendable hacer neurofitness para poder aprovechar al máximo las capacidades de lo que es Brain Full Training. Bueno, chiquis, ya les dejé las novedades, les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme, por seguir este entrenamiento, por escucharme y por supuesto la mejor forma de retroalimentar esta energía que estoy compartiendo con ustedes es entrenando. Entrénense, supérense y ámense. Nos vemos el próximo martes. Adiós, adiós.